Buenos días, mi nombre es Emanuel Puga de tercer año A y el día de hoy hablaré sobre la narrativa, uno de mis temas favoritos de castellano. Sin más nada que decir, empecemos. Primero que todo, narrar significa contar, relatar uno o varios hechos, bien sean reales o ficticios, los cuales son realizados por unos personajes en unas circunstancias determinadas. Las narraciones se caracterizan por presentar los siguientes elementos. Acción. La acción es el elemento más importante de la narración. Se refiere a todos los hechos reales o ficticios que conforman la trama o el argumento del relato. Pueden ser pocas y sencillas o pueden presentarse acciones complejas que se cruzan entre sí. Las acciones narrativas presentan diferentes fases dentro del desarrollo del relato. La primera fase es el inicio, que es la etapa donde se marca el comienzo de la obra. Se introduce la acción y los personajes que van a intervenir en ella. Seguidamente del inicio comienza el desarrollo, la cual se va complicando a medida que se va desarrollando la historia. Esta complejidad llega a su máxima tensión cuando el problema adquiere su mayor intensidad y requiere de una pronta solución. A esta fase se le conoce como punto clímax, el cual culmina con el desenlace de la narración, que es la solución final que dan los personajes a los problemas que plantea la historia. Personajes. Los personajes son seres reales o ficticios que realizan las acciones de la historia. Pueden ser presentados mediante una descripción detallada de sus características físicas e internas o a través de los hechos que van realizando a lo largo de la historia. Generalmente, las narraciones presentan diferentes tipos de personajes. Los más importantes reciben el nombre de protagonistas. En algunos casos aparecen personajes enfrentados u opuestos a los protagonistas, conocidos como antagonistas. Hay personajes que intervienen dentro del relato pero no tienen tanta importancia en el desarrollo de las acciones. Se les conoce como personajes secundarios. Finalmente, existen personajes de menor importancia en el desarrollo de la historia. Suelen estar de relleno y caracterizan grupos o tipos humanos. Ambiente. El ambiente son todas las circunstancias que rodean tanto a la acción como a los personajes que intervienen en ella. Hay autores que hacen más énfasis en describir el paisaje, el lugar donde se desarrolla el relato, conocido como ambiente físico. Otros le dan más importancia a las circunstancias sociales en las que se desenvuelven los personajes, es decir, el ambiente social. También puede darse el caso de que un autor prefiera hacer énfasis en el mundo interno del personaje. A este tipo de ambiente lo conocemos como ambiente psicológico. El viaje narrativo. El viaje narrativo es la cantidad de desplazamientos que realizan los personajes a lo largo del relato. En líneas generales, el viaje narrativo consta de dos planos. En primer lugar, existe un viaje físico que consiste en los desplazamientos que realizan los personajes por los lugares por donde se desarrollan los acontecimientos del relato. Pero también existe un viaje interno del personaje, el cual consiste en la evolución, los cambios psicológicos que experimentan los personajes, especialmente los protagonistas a medida de que se desarrolla la narración. Narrador. El narrador es el ser encargado de contar la historia. Dependiendo de cada autor, puede haber diferentes tipos de narradores. El más común, el que se usa más en la narrativa tradicional, es aquel que narra en tercera persona, de una forma bastante objetiva y que conoce todas las acciones, los pensamientos y conversaciones de los personajes. A este tipo de narrador lo conocemos como el narrador omnisciente. También puede presentarse el caso de un narrador que cuente todo en primera persona. Conoce parcialmente la historia y da una visión muy subjetiva. A este lo conocemos como narrador protagonista. Existe un tercer tipo de narrador que también tiene una visión parcial de la historia. Solo conoce la parte que observa y da fe de lo sucedido. A este narrador lo conocemos con el nombre de narrador testigo. Tiempo. El tiempo es el momento en el que se desarrollan los acontecimientos que se relatan. Puede ser presente, pasado, futuro o circular.
Es importante distinguir entre el tiempo que se enmarca en una narración y el tiempo que transcurre durante la narración, los cuales son: tiempo externo. Es la época o el momento en que suceden los hechos. Suele estar señalado en el marco narrativo mediante datos concretos o fórmulas indefinidas. Tiempo interno. Corresponde a la secuencia de los acontecimientos en la narración, cuando los acontecimientos se ordenan cronológicamente, desde los hechos más antiguos hasta los más recientes. Se dice que la trama sigue un desarrollo lineal o cronológico. Sin embargo, el desarrollo lineal o cronológico puede romperse mediante la retrospección y la anticipación. La retrospección consiste en retroceder en el tiempo para contar hechos anteriores a los que están narrando. En cambio, la anticipación consiste en avanzar en el tiempo y relatar acontecimientos que se producirán más tarde. Si el video te gustó, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video. Muchas gracias por su atención y por haberse quedado hasta el final del video. Sin nada más que decir, me despido.